Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. La Fundación RZ busca facilitar el diálogo entre fe y cultura con el objetivo de llegar tanto al corazón como al intelecto a través de la reflexión sobre la fe cristiana y el diálogo entre las diferentes cosmovisiones que conforman nuestra cultura. Hoy vamos a conocer más de cerca esta interesante fundación. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué temas crees que son prioritarios hoy en el diálogo entre la fe y la cultura? Bien, pues os dejo ya con el reportaje de la Fundación RZ. Cuando hablamos y presentamos algunas de las razones por las que pensamos que tiene sentido que exista Dios, que incluso hay cosas en la ciencia que apuntan a la existencia de Dios, quedan realmente sorprendidos porque no habían oído nada parecido, ¿no? En ese sentido me entristece de que el debate no esté siendo real y que la gente esté rechazando a un Dios de paja, a un Dios fácil de soplar y derribar, cuando en realidad hay argumentos muy sólidos que apuntan a la existencia de un Dios. Algunos de estos argumentos los traía la Fundación RZ el pasado 11 de mayo al Ateneo de Madrid, lugar emblemático de la cultura y la intelectualidad en la capital. Allí, su invitado John Lennox, profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford y reconocido autor y conferenciante, exponía la relación entre fe, ateísmo y ciencia ante un auditorio abarrotado. Su gira por España le llevó previamente a Tarragona, Barcelona y Salamanca, una semana en torno al diálogo entre fe y cultura. Hay una tensión entre dos visiones del mundo diametralmente opuestas: el teísmo, creencia en Dios, y el ateísmo, rechazo a Dios. Y hay científicos a ambos lados del debate, así que claramente no es una guerra entre ciencia y religión. De hecho, es interesante saber que entre el año 1900 y el 2000, es decir, 100 años, el 65% de los ganadores del Premio Nobel de Física eran creyentes en Dios. Cuando tú te subes a un autobús, usas la fe. No sabes si el conductor ha revisado las ruedas. Cuando te pones en manos de un médico, hay mucho en juego, pero te fías de él. De la misma forma que te fías de tu pareja cuando empiezas una relación a largo plazo, ¿no? Van años en juego, va toda tu vida y sin embargo tomas la decisión de fiarte. Y tomas esa decisión en base a la evidencia. Tengo razones para fiarme de esta persona, ¿no? Y de la misma forma, la fe cristiana nos dice que podemos fiarnos de Jesús en base a su vida, a su integridad, a lo que hizo y, en última instancia, a lo que dijo hacer en la cruz. En España, la Fundación RZ aterriza en 2013. Colabora con las distintas oficinas asociadas en todo el mundo, pero retiene al mismo tiempo su identidad española y su autonomía. Así, pone encima de la mesa preguntas como ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo diferencio entre el bien y el mal? ¿O qué esperanza hay para el ser humano? Siempre en ambientes neutrales, alejados de contextos religiosos.
La pregunta ¿quién creó a Dios? Tiene una presuposición oculta en su interior. Si preguntas ¿quién creó a Dios?, estás asumiendo que Dios fue creado. Pero ¿qué sucedería si no lo fuera? Como la Biblia clama, que Él es eterno. Tu pregunta no procede, punto final. Esta pregunta solo es válida para dioses creados. Hace 50-70 años, cuando nació la teoría de la secularización, que básicamente decía cuanto más tecnológico sea el mundo, cuanto más científico sea el mundo, menos lugar habrá para Dios. Peter Berger fue quizá uno de los padres de esta teoría, y en el 2011, en una conferencia en Miami, él se retractó públicamente de esto y dijo: simplemente en base a la evidencia no puedo seguir creyendo que Dios esté a punto de salir por la puerta y no volver a entrar. Todo lo contrario, todas las religiones están en una etapa de resurgimiento. Cristianos en todo el mundo encuentran en el Dios de la Biblia la respuesta a las necesidades del ser humano de hallar amor, aceptación y perdón. Un hallazgo no solo teórico, sino experimental. La Fundación RZ promueve que argumenten estos y otros motivos, ya sean históricos, científicos o de otro tipo. Al mismo tiempo, llama a que toda persona sepa justificar y defender por qué cree lo que cree, sea lo que sea. Stephen Hawking escribe: debido a que existe una ley de la gravedad, el universo puede y debe crearse a sí mismo de la nada. Cuando lo leí por primera vez pensé: ¿perdón? Porque hay una ley de la gravedad, porque hay algo, el universo puede y debe crearse a sí mismo de la nada. Contradicción número 1. Creo que hace mucha falta el poder convencernos unos a otros, el poder exponer nuestras ideas, sean cuales sean, tener la libertad de hacerlo, pero que sean los argumentos mismos los que convenzan o no convenzan. En ese sentido, creo que es crucial que aprendamos a dialogar. La verdad no se puede imponer, la verdad incluso no se debe incluso ni defender porque brilla por sí sola, simplemente hay que mostrarla. En una España habituada históricamente a la imposición y la censura, en un país hoy posmoderno e indiferente que rehuye de justificaciones y absolutos. En ese caldo de cultivo, hoy la Fundación RZ abre una vía para el diálogo sobre las grandes preguntas. Conozco el origen de la Fundación RZ y me parece que es una necesidad imperiosa el que en el contexto social se traten estos temas con una talla cultural alta, defendiendo la vigencia y la pertinencia del mensaje bíblico en el día de hoy. Hay una ironía definitiva en la ciencia moderna, el intento de reducir la información, la semiótica, los signos y símbolos, a física y química. Este intento está fallando y aumenta el número de personas que está afirmando que falla, que la información es un parámetro fundamental distinto de la masa en la energía. Y por supuesto, si esto es verdad, es el final del materialismo, porque la información, aunque plasmada sobre soporte material, no es material en sí misma.
is not itself material. Creo que era muy necesaria un tipo de conferencia como esta, porque es necesario que en esta España que vivimos, que ha dado la espalda a Dios, es muy bueno pues ver que la fe con el pensamiento no chocan. Y me encanta la Fundación RZ, su lema, ayudando a las personas que creen a pensar y a los pensadores a creer. Puedes estudiar el motor de un coche durante 1000 años y nunca encontrarías a Henry Ford, pero las marcas de su inteligencia están allí por todas partes. Y es lo mismo con el universo. No encontrarás a Dios estudiando el interior de las estrellas, pero el puro hecho de que podamos hacer ciencia es una evidencia de que hay un Dios. Parece que estos temas están cayendo un poco en el olvido, parece que no son temas de los que se quiere hablar, pero en el fondo todo el mundo tenemos inquietudes y queremos hablar de esos temas. Entonces esto potencia un poco, ofrece un espacio en el que podamos hablar de estos temas. Muy interesante. Pues parece ser que no hay que apagar el cerebro cuando decidimos seguir a Jesús, ¿no, José Pablo? Menos mal que no hay que apagar el cerebro, ¿no? Pues sí, la verdad es que la fe y la razón no están reñidas. Efectivamente. Gracias a Dios, tener fe implica ejercitar nuestra razón. De hecho, cuando a Jesucristo le preguntaron cuál era el mayor de los mandamientos, su respuesta fue rotunda. La encontramos en el Evangelio de Mateo. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La mente es tan importante como el alma y el corazón cuando creemos en Dios. Es cierto que muchas religiones se expresan con ritos y prácticas donde la mente parece desaparecer o quedar en un segundo plano. Esta es la idea que algunos tienen sobre la fe porque es la forma en que han sido educados o las tradiciones que ellos mismos han practicado. Pero cuando leemos el Evangelio y vemos las enseñanzas de Jesucristo, los diálogos que mantuvo con los intelectuales de su tiempo o la brillantez de sus relatos, solo podemos llegar a la conclusión de que seguir a Jesucristo hoy implica ejercitar la mente, el diálogo y la creatividad intelectual en el contexto de nuestra cultura. No hay que apagar el cerebro para creer en Jesús. Ahora bien, también sería lícito preguntarnos, ¿hay que apagarlo para dejar de creer? Pues para continuar en activo con nuestro cerebro, os animamos a leer el Evangelio de San Juan. Si no lo tienes todavía, llámanos y te lo haremos llegar gratis al teléfono 91 743 4400. Por gentileza de las iglesias evangélicas, repito, el teléfono es 91 743 4400. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro No hay otro evangelio, del conocido predicador Charles Spurgeon. Si te gusta nuestro programa y crees que lo que estamos haciendo merece la pena, únete al Club de Amigos. Llámanos y te explicaremos en qué consiste. Necesitamos personas como tú que aman la Biblia y desean promoverla con nosotros. Gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.